República Dominicana, país ubicado en el Mar Caribe. Es una tierra donde la historia late en cada rincón y cada época ha dejado una huella imborrable. Desde los primeros habitantes que dieron forma a sus tradiciones hasta los grandes cambios provocados por la llegada de las nuevas culturas. Este territorio ha sido escenario de encuentros, luchas y transformaciones profundas. En esta primera parte nos adentraremos en los momentos iniciales que dieron origen a su identidad, descubriendo cómo se construyeron las bases de una nación rica en cultura, diversidad y legado histórico. Desde la llegada de los taínos hasta la llegada de los europeos y el surgimiento de las primeras colonias del Nuevo Mundo. Una historia de descubrimiento, conflicto y adaptación que sentó las bases de lo que hoy conocemos como República Dominicana. Al hablar de la historia dominicana en sentido general, entendemos que hay muchos elementos que se deben priorizar, ¿no? Si vamos en términos cronológicos a darle una mirada a la historia dominicana siglo tras siglo, hay una serie de acontecimientos puntuales que hay que mencionar. La isla de Santo Domingo, obviamente en primer momento no era llamada así. Los taínos que aquí llegaron, en un primer momento se cree que venían de Venezuela e incluso de México. Ahora bien, recientemente, digo recientemente porque esto hace como 2 años, en la parte norte de la República Dominicana se descubrió un hallazgo de un cementerio indígena. Ese cementerio indígena se descubrieron aproximadamente unos 12 cadáveres. Y según el análisis que se le hizo a los cadáveres, estos databan de aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. Eso significa que estas personas, en esos 5.000 años antes de Cristo, significa que estas personas ya estaban en el Neolítico Superior. Al estar en el Neolítico Superior, eso ha dado cabida a que ahora se empiece a hablar de un nuevo tipo de hombre en América que se ha conocido como el hombre samanense. ¿Por qué el hombre samanense? Porque estos hallazgos, como dije, fueron descubiertos en la provincia de Samaná, al nordeste del país. ¿Qué características tenía el hombre samanense? Y yo quiero empezar hablando de esto porque de alguna manera este hallazgo viene a poner ahora entre comillas y en tela de juicio el que nuestros primeros habitantes hayan venido de Venezuela o de estas zonas del Caribe, porque es posible que ya aquí hayan habitado primero por el tema del tiempo que ya tenía. En el Neolítico, fundamentalmente en el Neolítico Superior, es cuando tiene inicios la familia. Y una de las cosas, y tienen inicios las primeras expresiones espirituales, incluso los ritos funerarios comienzan en el Neolítico Superior. Y una característica importante que tenía ese hombre samanense es que ya sabía separar entre la vida y la muerte. De hecho, ya tenían separado entre dónde vivían las familias y dónde sepultaban a los muertos. Por consiguiente, significa que ya también habían entrado en esa dinámica de esas primeras expresiones espirituales, sobre todo porque ellos procuraban hacer el cementerio donde había alguna imagen que le llamaban paraidolia. ¿Qué es una paraidolia? La paraidolia es como algún tipo de imagen que se forma en rocas o en cuevas, y esa imagen, esa figura, da la impresión de algún tipo de animal, de algún tipo de persona o algo por el estilo, lo que provocaba que al mismo tiempo eso se convirtiera como en una especie de semíes o de algo de semidios, y ellos por lo general solían hacer los cementerios cerca de donde hubiese algún tipo de pareidolia. La isla de Santo Domingo estaba dividida en 5 cacicazgos. Esos 5 cacicazgos que estamos hablando eran porque, en un primer momento no se le llamaba Santo Domingo, porque quien le llama Santo Domingo posteriormente será el hermano de Cristóbal Colón. Pero en un primer momento la isla se llamaba, uno le llamaban Quisqueya, Haití, Babeque, etcétera. Tenía varios nombres. Había una división que estaba en 5 cacicazgos, los cacicazgos de Marién, Maguá, Jaragua, el cacicazgo de Guacanagariz,
Entonces, todos estos cacicazgos, quienes estaban al frente de ellos, reitero, era un cacique. El cacique era como la figura máxima. Mencionar el siglo XV, finales del siglo XV, hay que hablar del descubrimiento de América, todo esto producto de la búsqueda entre españoles y portugueses de nuevas rutas comerciales hacia las Indias, y hablar de todo ese proyecto colombino, ¿no? Cristóbal Colón, que le presenta este proyecto a la reina Isabel y que tras largas negociaciones logra aceptar este proyecto y se materializa, ¿no? Una vez se llega a América, San Salvador, en las Islas Bahamas, Turcos y Caicos, ¿no? Ya luego en las islas del Caribe, puntualizar cuando llega la Española, un 5 de diciembre de 1492. Cuando llega la colonización aquí, en el caso de Cristóbal Colón, pues ellos desembarcan por la zona del cacicazgo de Guacanagaris, que está en la parte norte del país, por donde le dicen Puerto Plata. Ahí hay una zona que le llaman la Isabela. Entonces esa zona estaba relacionada con el cacicazgo de Guacanagaris, que hacía frontera con el cacicazgo de Caonabo. Entonces, cuando llegan los colonizadores, llegan por el cacicazgo de Guacanagaris. Guacanagaris vio en los colonizadores, a mí no me gusta tanto llamarle españoles, sino más bien europeos, porque España como concepto de nación todavía no existía en ese momento. Y aparte de eso también no eran solamente españoles. Estamos hablando, por ejemplo, de que Cristóbal Colón era genovés y Génova pertenece a Italia, por poner un ejemplo. Guacanagaris vio en ellos como una salida y una manera de protección ante unos conflictos eternos que solía tener con su vecino Caonabo. Y lo que hizo fue que le prestó su ayuda solidaria, ya que a Cristóbal Colón y a los que habían quedado en las embarcaciones les habían llegado aquí solamente con 2 embarcaciones de las 3 que salieron, y una de ellas se encalló y se descompuso, y entonces le quedó una sola embarcación. Entonces ahí aparecieron los indígenas que le ayudaron a trasladar las cosas para la embarcación que quedaba hábil, y aparte de eso tomaron otras canoas de ellos mismos para ayudar. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de eso, en República Dominicana, yo pienso que se malinterpretó ese favor que hizo Guacanagaris, y a partir de ese momento aquí se ha hablado de que en República Dominicana existe algo que le llama un complejo de Guacanagaris. ¿En qué consiste el complejo de Guacanagaris en República Dominicana? Es como esa especie de inclinación hacia lo foráneo, de exaltación de lo extranjero como mejor que lo nuestro, al punto de que se dice de que el dominicano siempre ve y valora más lo que sea de otro país que lo que sea del propio. Y a eso de alguna manera han llamado complejo de Guacanagaris. Pero ese no es el tema en este momento, pero quería decirlo porque en lo particular yo he sostenido mi tesis de que ese complejo no existe, porque lo que Guacanagaris hizo en ese momento no fue por cuestión de tratarse de gente que venían de otro lugar y que él quiso ser, en términos quizá muy llano, lambón, como decimos. No, lo que Guacanagaris pensó en una estrategia que no le salió bien, y esa estrategia era: si estas personas yo los acojo, pueden ayudarme a mí con el conflicto que yo tengo con Caonabo desde hace tiempo. Y esa era la intención, no fue por el lambonismo como mucha gente cree, porque siguiente no soy de lo que creo que existe el complejo de Guacanagaris. Pero aquí sí la isla estaba dividida en esos 5 cacicazgos hasta que se produjo el proceso de la colonización, que fue lo que conllevó a que posteriormente la isla se dividiera en lo que hoy es Haití y lo que hoy es República Dominicana. Hay que decir que del legado que ha dejado aquí, que dejó aquí la colonización, y es bueno decir que no solo aquí, sino en todo lo que es América, porque de alguna manera, bueno, no en todo lo que es América, porque hay países de América que no vivieron la colonización de la misma manera que la vivimos nosotros en el Caribe. Por ejemplo, ustedes en México no vivieron la colonización de la misma manera en como la vivimos nosotros, al punto de que todavía ustedes son descendientes de indígenas y tienen indígenas como tal, comunidades indígenas, y han surgido grupos en México y en otros países de Sudamérica que procuran proteger esa parte
indígena que tienen. Aquí la clase indígena fue exterminada por completo. Cuando aquí se extinguió la mano de obra indígena, la salida que se buscó fue la de traer mano de obra de África. Cuando Cristóbal Colón llega a la zona de donde dije llamada La Isabela, llegó solamente con 2 embarcaciones. Porque hay un episodio de la historia que quizás no es tan conocido, y es que cuando Colón llega a la isla de Cuba, que la bautizaron como Juana, ahí se produjo una discusión entre los hermanos Pinzón y Cristóbal Colón, porque los hermanos Pinzón querían seguir una ruta que le habían diseñado unos indígenas que encontraron cuando llegaron a la parte llamada Guananí, que ellos la bautizaron como San Salvador, que es lo que hoy es las Bahamas, y ellos más o menos le dibujaron como una ruta de por donde había oro, y esa era la ruta que querían que los hermanos Pinzón que siguieran. Pero entonces Cristóbal Colón estaba en otra cosa, y Cristóbal Colón tenía, como ya sabemos, llevaba un diario y estaba en ir escribiendo y ese tipo de cosas. Entonces los hermanos Pinzón se molestaron y le dijeron a Colón que entonces ellos se iban a ir por otro lado, y así lo hicieron y se llevaron una de las embarcaciones, y por eso Cristóbal Colón solo queda con 2. Cuando llega a la parte de la Isabela, como ya le dijo, una de las embarcaciones se encalló y se desbarató. Con los restos de esa embarcación, más otras cosas que consiguieron, Cristóbal Colón decidió fundar algo que ellos llamaron el Fuerte de la Navidad, porque ellos llegaron aquí en diciembre de 1492, y al llegar en diciembre tuvieron que celebrar incluso la primera Navidad del Nuevo Mundo, se celebra aquí, en la Isabela. Entonces, cuando ellos construyen el Fuerte de la Isabela, Colón necesitaba regresar a España, y para poder regresar tuvo que convencer a un grupo de hombres para que se quedaran en la isla cuidando el fuerte que habían construido, y también que siguieran explorando la isla para él regresar otra vez a España. Y así lo hizo. Después que Colón arma un segundo viaje, en ese segundo viaje vinieron aproximadamente 1500 personas. Cuando regresaron de nuevo a la Isabela, se encontraron con que todas las personas que habían dejado se las encontraron muertas. Le habían dado muerte principalmente Caonabo y Guacanagariz. Y eso provocó que Colón, porque las personas que llegaron en ese segundo viaje se atemorizaron cuando vieron que todos los que encontraron ahí estaban muertos. Y eso entonces provocó que Colón hablara con su hermano Bartolomé y decidieran salir de esa zona de la Isabela y tratar de fundar otra ciudad que ya no fuera hacia ahí. Y ese proceso de navegación lo trajo hacia lo que hoy se conoce como la zona colonial, que es la capital, la primera capital de Santo Domingo. De hecho, ellos le llamaron a eso primero Nueva Isabela, pero luego quien le pone Santo Domingo es el hermano de Colón, Bartolomé, en honor a su papá, que se llamaba Domingo, y por eso le pusieron Santo Domingo. Mucha gente dice que fue en honor a los frailes dominicos por Santo Domingo de Guzmán, que fue quien fundó la orden de los dominicos, pero no, quien le pone Santo Domingo de Guzmán ya posteriormente iba a ser un presidente llamado Joaquín Balaguer, pero en primer lugar se llamó así Santo Domingo por el nombre de el papá de los hermanos Colón, de Bartolomé. Entonces ellos fundan aquí la ciudad de Santo Domingo. Algo muy importante que hay que, diríamos, puntualizar aquí es el hecho de la fundación o creación de ciudades. Si vemos esa primera ciudad creada por los españoles, ciudad, ¿verdad?, con el nombre propiamente dicho, la Isabela, en lo que hoy es la provincia de Puerto Plata, y posteriormente ciudades fundadas por Cristóbal Colón o Bartolomé Colón, y ya llegar a Santo Domingo, que sería el hecho que nos ocupa, porque sería, ¿no?, esa ciudad icónica de donde van a salir todo ese expansionismo colonial en América, en esa América hispana. La ciudad de Santo Domingo, creada también a finales del siglo XV, 1496, 1498, ¿no?, creada en estos años, particularmente por el hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón. Un dato interesante es la locación, la ubicación en donde Bartolomé ubica la ciudad de Santo Domingo. Si nos ponemos a observar los mapas, vamos a ver, tomando como punto de referencia el río Sama, cómo Bartolomé ubica la
Nueva Isabela, como fue llamada, en la parte oriental, lo que hoy conocemos como Santo Domingo Este de la ciudad de Santo Domingo. Y ya en 1502, Nicolás de Obando, tras ser nombrado como gobernador de la isla, entonces procede al traslado de la ciudad a la parte occidental. Los historiadores muestran sobre razones que explican, ¿no?, el traslado de la ciudad, el tema, por ejemplo, estratégico, por el hecho de la sublevación de Higüey, sublevación indígena en Higüey, por ejemplo. ¿Por qué no hablar del tema económico también? La ciudad de este lado del río propiciaba más el elemento de la conexión, del intercambio comercial con las ciudades interiores de la isla, llámese La Vega y posteriormente llámese Azua, todas las Santiago, ¿no?, la misma Puerto Plata. Es decir, la comunicación era más fluida con una ciudad en la parte occidental. Y entonces era una ciudad amurallada, que es todo lo que comprende la zona colonial de aquí de la capital. Y así se fundó esta ciudad a partir de 1502, 1505, por ahí. Cuando menciono el hecho de que mirar la historia de la República Dominicana, hay que mirar un poco esa historia cronológica de siglo tras siglo, es por el entendido de que si mencionamos, por ejemplo, siglo XVI, y hemos hablado un poco de el traslado de la ciudad por Nicolás de Obando en 1502, es importante que se pueda puntualizar que ese siglo XVI le llamamos el siglo del afianzamiento colonial, es el siglo de la organización de la colonia de Santo Domingo, porque ese primer asentamiento y luego la creación de algunas ciudades va sentando las bases, pero organizacionalmente es Santo Domingo a partir de Nicolás de Obando que va a ir registrando una serie de instituciones que la corona española, como por ejemplo 1511, con la instauración de la Real Audiencia en la ciudad colonial de Santo Domingo, centro histórico de nuestra ciudad en el día de hoy, que van apareciendo una serie de instituciones que van a marcar ese siglo XVI como el siglo del afianzamiento colonial, ¿no? Por mencionar en el caso puntual del siglo XVI. Hay elementos en el siglo XVI también que hay que puntualizar, por ejemplo, el hecho de, si damos una mirada a la economía dentro del siglo XVI, hay que mirar cuáles eran los renglones económicos existentes en este siglo y quizás puntualizar en la etapa primera de ese periodo organizacional, hablar quizás de las encomiendas, hablar de la extracción del oro, el intercambio de españoles con indígenas, esas factorías colombinas como bien son llamadas, pero hablar también de ganadería, hablar también de industria azucarera. Y me detengo a hablar de la industria azucarera porque va a ser, al igual que posterior ya a finales del siglo XVI, la base económica fundamental de la colonia. Industria azucarera que durante algunos años, algunas décadas, repito, va a tener una gran participación de los principales funcionarios, si se quiere también decir, de la colonia, en invertir en ingenios azucareros en todo el territorio de la isla, ¿no? Azua, lo que hoy es la provincia de San Cristóbal, Puerto Plata, La Vega, van a existir una serie de ingenios para promover ese crecimiento de esta actividad económica.